avergonzado del "y tú más" que habrán registrado jamás las actas del Congreso. Y fíjense que no se habrá escuchado en el hemiciclo acerca del "y tú más". La respuesta de Sánchez a las acusaciones de Feijóo ha sido un batiburrillo donde se mezclan las presunciones, las falsedades, los bulos, los titulares sensacionales, algún rastro pero muy leve de verdad. En cualquier caso, perfectamente ajeno al caso que nos ocupa. Ha sido entonces cuando estaba desplegando el "y tú más" cuando ocurrió. Ahora puede continuar, señor presidente, cuando usted quiera. Y por favor. Señor Moreno Morilla, investigados por corrupción. El señor Mazón, investigado por corrupción por financiación irregular del Partido Popular. En Castilla y León, el señor Mañueco, con 2 exviceconsejeros de la Junta recientemente condenados y con una trama eólica cuyo juicio se va a empezar este verano. El señor Rueda, con un consejero de la Junta que mantuvo en su cargo a pesar de que había sido denunciado por agresión sexual. Señoría, le digo una cosa, el Partido Popular es una enciclopedia de corrupción. Hacer el fact-checking a esto sería perder demasiado el tiempo, pero entonces ocurrió que la bancada de los populares contestó, y contestó coreando dimisión, dimisión. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, había perdido el control de la situación y la bancada socialista quiso responder con un contrapunto arriesgadísimo. En pie han prorrumpido un aplauso interminable, una representación arriesgadísima, porque a la memoria del espectador de esta sesión de control inmediatamente regresó el aplauso, igualmente interminable, igualmente el pie, con el que los diputados socialistas habían arropado en su día a José Luis Ábalos cuando se publicaron las primeras noticias de su corrupción. También en su día Santos Cerdán se llevó una de esas ovaciones que lo que pretendían eran mostrar un gesto de solidaridad con aquel que estaba siendo acusado de corrupción. Todo se parece demasiado. La actuación compungida de Ábalos cuando Koldo fue detenido y el llanto de ojo seco de Pedro Sánchez cuando se conoció el informe de Cerdán. Estas ovaciones. Hay que tener mucho cuidado en la política con las iteraciones, con los ecos del pasado, porque se fijan en la mente de los ciudadanos y no la abandonan. Ahora bien, si ha habido un momento en esta sesión de control que ha transmitido verdaderamente la idea de fin de ciclo, ha sido el enfrentamiento directo e iracundo de Pedro Sánchez con su leal socio Gabriel Rufián. Rufián ha hecho todo tipo de acusaciones brutales desde la tribuna, en esta legislatura y en la anterior. Ha llamado secuestradores a los jueces, carceleros a los diputados, ha agitado unas esposas de sex shop y ha vertido todo tipo de insidias. Siempre se ha encontrado con la complacencia o con la pasividad de Pedro Sánchez. Pero hay algo que esta vez Pedro Sánchez no ha podido soportar y no ha querido soportar de Gabriel Rufián, y es lo que ha desatado su ira. No es suficiente, más que nada porque ustedes dicen que actúan contra la corrupción cuando la detectan. No, miren, cuando detecta la corrupción la UCO. Dicho esto, usted quiere que nosotros y nosotras nos creamos que usted supo lo que eran y lo que hacían 2 tipos que le siguieron, que estuvo con usted durante 10, 11, 12 horas, durante semanas, durante meses, en un coche para recuperar la Secretaría General del PSOE. Que usted se enteró antes de ayer de quiénes eran y de cómo eran y de lo que hacían Santos Cerdán y el señor Ábalos. Usted quiere que nosotros no lo creamos. Vale. Jure y perjure que no estamos frente a la Gürtel del PSOE. Que no veremos nunca en un papel P. Sánchez. Jure y perjúrelo. Gabriel Rufián ha cambiado. Se diría que ha madurado. Es un diputado más sobrio. En su día, Gabriel Rufián llevaba todo tipo de objetos, de gadgets, al Congreso de los Diputados. ¿Se acuerdan cómo llevó aquella impresora? Si fuera el Gabriel Rufián del pasado, habría llevado una Biblia para que posara su mano y jurara Pedro Sánchez. Sánchez ni ha jurado, ni ha afirmado, ni ha asegurado. Nunca se le había visto así. Con el gesto crispado, con la mirada desorientada, delgado, con las manos temblorosas, leyendo todo el rato de un papel e incapaz de contener una respuesta colérica al socio con el que siempre se había mostrado servil. Pedro Sánchez está noqueado y en la sesión de control fue manifiesto el deterioro, también físico, y también su soledad, pero el problema para él es que quizás no conozcamos ni el 10% de lo que está por aflorar. El Partido Socialista ha asumido su responsabilidad y ha actuado con contundencia ante un golpe duro,
doloroso en lo político y también se lo digo, en lo personal para mí. Pero lo que no voy a aceptar es que usted haga de la anécdota una categoría, porque la izquierda no es corrupta, la izquierda no roba. Y cuando deja de leer, los deslices son continuos. Para la historia habrá quedado son las 5 y no he comido. Y ahora también la anécdota. La anécdota. ¿De verdad se ha referido a este océano de corrupción que implica a todo su círculo de confianza como una anécdota? La brújula. Con La Torre. Bienvenidos a La Brújula, si se incorporan a esta hora, la sintonía de Onda Cero. No es fácil dejar estupefacto a Gabriel Rufián, ya les digo que en su día fue un maestro de la performance parlamentaria. El de Esquerra hoy parecía sinceramente impresionado. Luego, después de la sesión de control, después de todo tipo de turbulencias en esa sesión, que no solo la ha protagonizado Gabriel Rufián, quizás lo más sobrio ha sido, aunque parezca mentira, el intercambio con Alberto Núñez Feijóo. Es verdad, constantes interrupciones, gritos desde las bancadas, insultos, vergüenza, gritaban. Luego Santiago Abascal ni siquiera se quedó a escuchar la respuesta a su pregunta del presidente Pedro Sánchez y se fue señalándolo del hemiciclo. Bueno, luego Rufián, después de todo este espectáculo que se ha vivido en el Congreso de los Diputados, se reunió con su socio, bueno, con su ex socio, o no sé cómo llamarlo, con Pedro Sánchez. Ha llegado a dudar si darle plantón en esta ronda de contactos que está haciendo con los socios de investidura, Pedro Sánchez, porque una de las circunstancias que se están evidenciando es que la compañía de Pedro Sánchez resulta ya muy comprometedora para cualquiera. Pero ha ido a la reunión y al salir ha confirmado el ambiente de fin de ciclo que invade el Congreso y la Moncloa. Hemos visto una persona tocada y yo humildemente desde aquí, después de años aquí, lo que me atrevo a pedirle a los diferentes representantes de la izquierda, a la izquierda del PSOE que estamos en esto, es que aprovechemos el tiempo que nos quede, el tiempo que a esto le quede, pase lo que pase, para avanzar. ¿Ya ven con qué ánimo derrotista salía Gabriel Rufián de su reunión con Sánchez? ¿Qué significa eso de que deben aprovechar el tiempo? Si el Congreso tiene una mayoría conservadora, no hay mayoría progresista. Aquí lo único que hay es una confluencia de intereses y un bazar y un reparto de prebendas, de condiciones, a cambio de apoyos parlamentarios. Pero no hay una cohesión ideológica. El Congreso de los Diputados pues vota en función de otros vectores, ¿no? que dirían los fontaneros de la Moncloa. No hay mayoría progresista y la mejor prueba la van a obtener cuando se vote la reducción de la jornada laboral en la que Yolanda Díaz ha comprometido su ya escasito crédito político. Por de pronto, Junts ya ha planteado una enmienda a la totalidad y así lo ha anunciado Míriam Nogueras. Y esa reducción de la jornada laboral no saldrá adelante. Cada día podemos trasladarles las reacciones políticas a los escándalos, pero siempre hay que precisar que todo es provisional, porque no escampa el chaparrón de hallazgos escandalosos que confirman que solo acertamos a atisbar una parte muy superficial del abismo de corrupción del PSOE. Piensen solo en lo que se puede extraer del dispositivo digital que la amiga de Ábalos trató de esconder en sus ropas cuando irrumpió la UCO en el piso. Es que todavía hay muchas memorias que analizar. No me refiero a memorias de personas. Dispositivos digitales que se encontraron en casa de Koldo. Había 32 terminales móviles. En casa de Ábalos pues todavía había algún dispositivo digital. Miren, esta mujer, Anaís, que se encontraba con Ábalos cuando entró la UCO a hacer su registro, ya por sí sola da para un serial. Miren, justo hoy Onda Cero estrenaba un podcast sobre la vida y la obra de un fenómeno del cine para adultos que se hace llamar, ya me van a disculpar, porque es un nombre artístico, Jordi el Niño Polla. Ya me disculparán, pero es que ese es su nombre artístico. Pueden escuchar su podcast en la web de Onda Cero o en la aplicación o en las plataformas. Bueno, pues la amiga que acompañaba a Ábalos cuando la UCO irrumpió en su piso valenciano había participado en algunas escenas con este Jordi. Bueno, había hecho sus incursiones en el cine para adultos, luego se dedicaba a ser pues una chica de compañía, pues de estas que encuentra en los catálogos Koldo y luego le envía a Ábalos, y ahora pues al parecer pues debía tener alguna relación con Ábalos, porque desde luego se ha implicado en su defensa,
Se ha implicado hasta el punto de que pudo haber incurrido en una ocultación de información sensible. Bueno, les contaba que estaba con Jordi en algunas escenas y tal. Esto tampoco tiene algo, no tiene demasiado de particular, ¿eh? Cada uno se gana la vida como puede, ¿eh? Lo que sí es reseñable es esa voluntad de ocultación o la complicidad con José Luis Ábalos, porque cuenta la Guardia Civil que Ábalos le pidió a los agentes que permitieran que Anaís, o como es su nombre artístico, Leticia Hilton, sacara a pasear al perro. Y cuando iba a salir, Ábalos le dijo: oye, ¿no te llevas algo para desayunar por el camino? Y debía ser una señal, y ella lo que se llevó fue un dispositivo digital escondido en los pantalones. Pero la policía no es tonta y se lo requisó. ¿Qué hay guardado en ese dispositivo? Pues ya lo sabremos. Suponemos que no son películas de Jordi el Niño Polla. A saber. Igual son películas... Bueno, no sé. Pedro Sánchez está noqueado y en la sesión de control fue manifiesto el deterioro, también su soledad y el problema es que quizás no conozcamos ni el 10% de lo que está por aflorar. Piensen ustedes en ese dispositivo de Anaís o Leticia Hilton. La noticia más relevante de esta jornada en las cloacas es que la Guardia Civil actúa ya, una vez ha sido despojado de su aforamiento, contra Santos Cerdán. Ha reclamado al Supremo que rastree las cuentas del hombre de confianza de Pedro Sánchez y sus más recientes hallazgos son escandalosos porque apuntan a una corrupción sin medida, insaciable, de ida y vuelta. ¿Se acuerdan ustedes de Servinavar? La empresa del amigo de Santos Cerdán, en la que hay indicios de vicios en determinados procedimientos de licitación de obra pública. Aquella cuyo registro quiso presenciar en persona el jefe de la unidad de delincuencia económica de la UCO, Antonio Balas. Pues la Guardia Civil ha descubierto que Santos Cerdán poseería el 45% de las acciones de la empresa. ¿Cómo es esto posible? Pues miren, los agentes localizaron una escritura privada de compraventa de participaciones sociales entre el empresario y Cerdán. Está fechada el 1 de junio de 2016. Todavía ni siquiera había regresado a la Secretaría General del PSOE, Pedro Sánchez. Estaban por coger el Peugeot. Entonces ya había empezado la relación corrupta entre este amigo de Servinavar y Santos Cerdán. Y esa escritura refleja que a Alonso Egurroya, como administrador único de Servinavar, había transferido a Cerdán 1.350 participaciones sociales de las 3.000 que constituyen la sociedad, lo que es el equivalente al 45% de la empresa. De manera que Santos Cerdán, y esto lo concluye la Guardia Civil, tenía poder de decisión sobre la sociedad Servinavar para aspectos tan relevantes como la ejecución de pagos, como suministro de otros servicios y bienes a cargo de las sociedades, como vehículos, teléfonos e incluso el alquiler de una vivienda en Madrid. De manera que ya no sería un caso convencional de mordidas a cambio de obra pública, sino un saqueo directo en el que Santos Cerdán no solo sería comisionista, sino también propietario, o sea, corruptor y corrompido a la vez. Todo un prodigio, todo un prodigio. Y se entiende a la luz de estas revelaciones que María Chivite, presidenta de Navarra, rompiera a llorar cuando estalló el caso Cerdán. Porque puede, y esto ya lo aventuramos en su día, que fueran lágrimas de miedo y no de pena. Porque esa empresa recibió contratos millonarios de su administración. Ni yo misma, ni por supuesto el Gobierno conocíamos esa información que no hacen efectivamente sino aumentar nuestra preocupación. Por eso les anuncio que esta misma mañana he ordenado a la asesoría jurídica del Gobierno de Navarra que se persone en la causa que instruye el Supremo. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.